Buen día, estimados estudiantes. Qué buenos días. Estaba esperando que se conecten también los otros compañeros. No sé si hay algún problema en la plataforma o todo el mundo se conectó así como con las justas. No, todos nos conectamos y Liz me dijo en cambio que Ana ya está conectada. Ya me conecto. Buenos días, Inges. Ya entró Alicia ahorita. Ya. Entonces iniciemos nomás. Ya estamos la mayoría. Habíamos estado viendo como este tema del diagnóstico territorial, ¿no es cierto? Y vimos en ese sentido que hay algunos instrumentos que se puede utilizar para el diagnóstico del territorio. Ahora, este diagnóstico es sumamente importante debido a que justamente nos va a permitir identificar, ¿no es cierto? Veíamos fortalezas, oportunidades, amenazas, eh, dificultades que tenga yo en el territorio. E incluso nosotros vamos dentro de este diagnóstico a analizar, ¿sí? El plan anterior o el plan del gobierno saliente. Entonces, en ese sentido es sumamente importante. Dentro de las técnicas vemos algunas como observación, entrevistas, encuestas, revisión documental, ¿no es cierto? Ahorita igual les voy a pasar un videito antes de iniciar con lo demás, que trata sobre justamente sobre la... ¿Me decía algo tal vez? ¿No? Sobre la entrevista, ¿ya? Ahora la entrevista en sí viene a ser una técnica cualitativa. Recuerden que teníamos técnicas cuantitativas y también teníamos técnicas cualitativas. Vamos a ver algo así como un videito sobre la entrevista, que sería una técnica cualitativa. Y una vez que veamos eso, ya vamos a pasar a las siguientes fases que teníamos dentro del diagnóstico. ¿Pueden ver bien la pantalla? Chicos, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hablar sobre la entrevista a profundidad. ¿Ustedes saben cómo surge la entrevista? Bueno, algunos autores se refieren a los diálogos de Platón como el primer antecedente en el uso del diálogo. Exacto. La historia social de la entrevista es relativamente corta. Su origen está unido al proceso de modernización de las relaciones en el espacio público, a través de las recién creadas ciencias sociales y la puesta en circulación de la llamada prensa de masas.
primero como un instrumento recolector de datos, cuando el primitivo reportero elaboraba sus informes, y después como género autónomo, provisto de las propias técnicas y reglas estadísticas, chicos. El origen de la entrevista deriva de la divulgación del uso periodístico, la importancia de la entrevista en diferentes campos de la actividad humana. El éxito y la divulgación de la entrevista periodística ha servido de ejemplo para la aplicación en el campo de las ciencias sociales como una técnica que tenemos hoy en día de acceso a la información. Bueno, chicos, ahora, ¿cómo creen que podemos definir a la entrevista? Podemos definir a la entrevista como una serie de preguntas estructuradas que se le realizan a una persona. Exactamente, chicos, la entrevista son una serie de preguntas, pero fíjense bien, algunos autores nos plantean que las entrevistas nos proporcionan un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques tanto prácticos, analíticos e interpretativos que están implícitos en todo el proceso de la comunicación. Si bien la entrevista a profundidad pretende hacer un holograma dinámico de la configuración vivencial y cognitiva del individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de su participación como actor social en una experiencia significativa o de su posible relación con un tema particularmente determinado, se trata de una narración abierta y pluralmente rica en sus matices. Por ejemplo, autores como Taylor y Goodman plantean que a comparación de las entrevistas que son totalmente estructuradas, las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. En el caso de las entrevistas a profundidad, entendemos que son encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes acerca de sus vidas, sus experiencias o situaciones, expresadas con sus propias palabras. En las entrevistas a profundidad, la conversación es entre iguales, es decir, el propio investigador es un instrumento de investigación, por tanto, el rol del investigador implica no solo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Ok, chicos, pero pongan atención. Para llevar a cabo una entrevista a profundidad debemos tomar en cuenta la selección del informante. El investigador comienza con una idea general sobre las personas a las que entrevistará y el modo de encontrarla, pero está dispuesto a cambiar de curso después de las entrevistas iniciales. La aproximación a los informantes. En la mayoría de los casos no se sabe cuántas entrevistas a profundidad habrá que realizar hasta que se comienza a hablar realmente con los informantes. El investigador debe explicar los motivos de la investigación. Debemos de contar con una guía de entrevista. Esta nos sirve solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas. Al comenzar las entrevistas, el investigador debe aparecer como alguien que no está totalmente seguro de las preguntas que quiere hacer. Hay diversos modos de guiar las entrevistas iniciales en este tipo de investigación, como por ejemplo las entrevistas descriptivas, los relatos solicitados, las entrevistas de cuaderno de bitácora y los documentos personales. Usualmente se hace un sondeo. A lo largo de la entrevista, el investigador realiza el seguimiento de los temas emergentes como consecuencia de las preguntas específicas que alientan al informante a describir las experiencias en detalle. Y por último, se hace una recogida y análisis de la información. Ahora vamos a hablar de algunas ventajas y desventajas. Voy a comenzar con las ventajas. Pues bien, la entrevista a profundidad ha contribuido a mediar los significados de las voces ausentes en el estudio social. Por otro lado, nos permite conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quiere decir. Crea una atmósfera en la cual es probable que se exprese libremente y nos permite obtener una narración precisa de los acontecimientos pasados y de las actitudes presentes, y casi nunca predice con exactitud la manera en que el informante actuará ante una nueva situación. Sin embargo, también existen desventajas, como por ejemplo la delimitación. Los datos que se recogen en ellas consisten solamente en enunciados verbales o discursos. Las entrevistas son susceptibles de producir las mismas falsificaciones o engaños. Puede existir una gran discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace realmente.
Es probable que los entrevistadores comprendan mal el lenguaje de los informantes, puesto que no tienen la oportunidad de estudiarlos en su uso común. Listo, un poco era, la idea de este video era que ustedes vean un poco la dinámica de las entrevistas abiertas, ¿sí? Si bien hay como este tipo de entrevistas que se conocen como entrevistas a profundidad, también hay entrevistas que pueden ser un poco más someras, más cortas. Una entrevista a profundidad, por lo general, uno necesita por lo menos una tarde con el entrevistado para poder realizar este tipo de técnica de obtención de información. Ahora en el ordenamiento territorial o en la planificación, en la etapa de diagnóstico, que es lo que estamos viendo nosotros, puede ser muy útil este tipo de técnicas, como la entrevista. Sí, un poco era también para dinamizarles la clase y que puedan ver eso. También quería mostrarles, por otro lado, porque tenía un guión de entrevista por aquí. Déjenme ver si lo tengo guardado. Guiones de entrevista. Este es encuesta. Es un guión de encuesta. Déjenme ver dónde les puse los guiones. Tengo abierto un montón de cosas. A ver, voy a salir del video primero. Guías. Ya, les voy a mostrar un poco una guía de entrevista para que ustedes tengan una idea sobre todo de cómo pueden ser. Si este es un borrador igual. Entonces, un guión de entrevista siempre va a tener dentro de sí, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene que haber un saludo, una pequeña introducción. Dentro de la introducción, ustedes van a explicar para qué están haciendo la entrevista. ¿Ya? Esta es una entrevista que se hacía justamente para identificar estas problemáticas que genera la minería en territorio. Entonces, tiene obviamente que presentarse, ¿sí? Explicar, ¿sí? de lo que se trata o qué está haciendo. O sea, soy tal persona, entonces estoy haciendo tal cosa. Se explica un poco, se da una introducción, esto de acá ya son datos que ustedes más necesitan, y de ahí en el guión ustedes pueden colocar una serie de preguntas que les permitan a ustedes ir conversando con la gente. O sea, no es que se va a sentar como a seguir textualmente o a preguntarle textualmente. Cuando uno hace una entrevista, esta tiene que ser a manera de conversación. Ahora, como decía en lo que acabamos de ver hace un ratito, esa guía es una guía que le permite a usted no desviarse de lo que quiere recolectar, sobre todo eso. O sea, es como que yo puedo tener como estos lineamientos, esta guía, pero no necesariamente la voy a hacer de forma textual o como pregunta, porque a veces suele ser un poco incómodo para los entrevistados cuando es algo así como que será muy rígido. Entonces, mejor también tener como la facilidad de poder ir preguntando acorde a la conversación. Sin embargo, ustedes ven como cosas generales, por ejemplo, información general que se puede recolectar en este caso de las personas. Si hablamos de ordenamiento territorial, preguntarles cosas generales sobre el territorio es muy importante. De ahí se puede preguntar, bueno, aquí es muy específico sobre rupturas, etcétera, sobre
transformaciones de medios de vida. Ahora, para ustedes se puede llamar como nombres como estos que ustedes ven aquí, pero a la gente se le tiene que hacer las preguntas en base al diálogo que uno está teniendo y al lenguaje que se maneje en esa zona, ¿sí? Claro, si están hablando, yo qué sé, de cuántos proyectos de megaminería conoce, le pueden decir, ah, sí hay uno, así. Y a medida que va conversando, usted le va preguntando, ¿ha sentido que hay algún efecto? No sé, ¿cómo se siente respecto a la minería? Cosas por el estilo. Sin embargo, aquí ustedes pueden ir generando, como ustedes ven, es bastante larga, una serie de preguntas. Sí, y bueno, aquí hay como algunos ejemplos, porque hay otros que ya son un poco más a profundidad. Unos, la que vieron era un poco más somera. Esta es más profunda, entonces necesita preguntar un montón de cosas. Imagínense, se tiene que preguntar, por ejemplo, cuando se está haciendo análisis del territorio, sobre la familia, sobre los lugares, no sé, a dónde usted, no sé, va a divertirse, se puede preguntar, o donde usted, no sé, encuentra un hospital, dependiendo de lo que yo quiera investigar. Pero un guión se lo debe estructurar de tal manera que primero tenga una secuencia lógica, por un lado, y segundo, también me permite obtener la información que yo necesito. Claro, ustedes aquí ven un guión que es muy general y además, bueno, muy general en el tema ya más de minería, no es solamente, no es del territorio nada más, sino que ya tiene un problema en específico y por eso está como muy particularizado. Pero se puede hacer cosas más generales. Ahora otro método que habíamos visto, igual dentro nosotros, de los métodos de recolección de información, ¿dónde les puse esto? Me falta, es la encuesta, que es otra manera de realizar una investigación. Igual vamos a ver un guión de encuesta, así muy general. Igual es sumamente enfocado en la minería. Ahora sí se tiene como datos más socioeconómicos en realidad, porque se necesitaba entender esa parte de la zona. Ahora, dentro de una investigación de planificación territorial, el tema socioeconómico es fundamental. Recuerden que nosotros analizamos el tema productivo, los enlaces que hay entre los diferentes temas productivos y los actores sociales. Aquí podemos tener una encuesta, sí, esta encuesta tiene preguntas abiertas y también tiene preguntas cerradas. En un inicio, en el encabezado, usted va a colocar como información básica de los encuestados. Entonces irían nombres y apellidos, sector en el que viven las personas que estoy encuestando, edad, que es algo fundamental también, escolaridad. Este tema de escolaridad es súper importante en planificación territorial, porque en función de eso yo puedo implementar políticas o crear instituciones de educación, ¿sí? El estado civil de las personas, la actividad económica o la actividad a la que se dedican, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros identificamos esto, podemos determinar igual la cuestión productiva de la zona, el número de familiares que tienen en la casa, aquí si son solteros, casados, nombres y apellidos obviamente del cónyuge o familiar, hijos, esto de aquí, si, el tema de sexo masculino, femenino, también es importante en el tema de territorio. Recuerden que había un enfoque de género dentro de los estudios, dentro de las planificaciones territoriales. Entonces, ese enfoque de género también tiene que estar, ¿no es cierto?, avalado de alguna forma por estos datos que a la final se convierten en estadísticos. Igual, este tema de jefatura de familiar también nos permite tener una idea de enfoque de género, porque hay algunas cosas que se analizan ahí. El tema de migraciones. Sí, el tema de migraciones es importante porque nos puede dar luces sobre qué está pasando en el territorio, por qué la gente se está yendo. ¿Sí? Uno encuentra lugares en el Ecuador en donde, pucha, en cada familia hay 1 o 2 personas que han migrado, justamente en búsqueda de una mejora de las condiciones de vida.
Ahora, si hay este fenómeno de migración por mejorar las condiciones de vida, quiere decir que yo debo planificar mi territorio para, no sé, proveer a las personas que lo habitan de una estabilidad en todos los aspectos. Aquí ustedes pueden ver datos de las viviendas, son importantes porque si usted identifica, por ejemplo, si las calles están asfaltadas o cuántas calles están asfaltadas o no, los materiales de los que están hechas la vivienda, puede identificar incluso si estas viviendas cuentan, ¿no es cierto?, con los servicios básicos. Ahora, cuando usted ya hace todo el análisis de esta información, ya puede saber, ¿no es cierto?, bueno, no sé, se me ocurre, el 70% de la población no cuenta con agua potable. Entonces, necesariamente en mi planificación yo tendré que colocar un cronograma de adecuar o de proveer de este servicio a las comunidades. Igual el tema de datos económicos, de crianza, este es más campesina y por eso ustedes ven cuestiones como datos económicos, tiene ganados, animales menores, etcétera. Ahora, si estoy en un sector urbano, tendré que preguntar otras cuestiones. Sí, depende de la zona en donde usted esté investigando. Bueno, este es origen de las familias, ingresos de las familias, cómo se distribuyen estos ingresos. Esto a mí me permite tener una idea igual del nivel económico de las familias y si están cubriendo sus necesidades. Bueno, aquí ya está más enfocado al tema de minería. Esto ya es solo minería. Pero se puede ir haciendo, como ustedes ven, una combinación de preguntas cerradas, de preguntas muy específicas, pero también puedo tener preguntas abiertas. Un ejemplo de estas es esto de aquí. ¿Usted conoce algo acerca del proyecto de megaminería que se desarrolla en la zona? Entonces, esta es una pregunta abierta porque no le estoy poniendo sí, no, sino más bien comente. Y usted le da chance a la gente de que le hable y usted anota. Y eso le va a permitir también tener un poco de datos cualitativos y no solo cuantitativos respecto al tema. Pregunta cerrada. Esta es una pregunta cerrada. ¿La megaminería genera fuentes de empleo en el sector? ¿Sí o no? Entonces la gente dice sí, o puede decir no, no genera. Entonces es una pregunta totalmente cerrada y no da chance a que la gente como que hable mucho. ¿Ya? Y dependiendo de lo que yo necesite obtener, ustedes van viendo que se van generando preguntas. Ahora estas preguntas se pueden incluso ir generando, como ustedes ven, esta encuesta está como en secciones. Entonces yo tengo una primera sección para datos como súper generales. Después hablo un poco del tema de las familias, las viviendas y las propiedades. Después se puede hablar del origen del grupo familiar, ingresos de la familia. Aquí ya es percepciones sobre la minería. Y yo voy generando de acuerdo a las secciones que yo tenga, primero como dentro de mi objetivo de investigación. Recuerden ustedes, ahí se tenía como el territorio, servicios de salud, entonces yo podría poner una sección en donde diga servicios de salud y hacer preguntas respecto a eso. ¿Ya? Entonces ya depende mucho de la investigación, sin embargo les quería mostrar como este ejemplo. Igual aquí un poco para que ustedes vean, con la gente se puede trabajar, ustedes aquí ven, son fotografías de grupos focales. Sí, entonces aquí como era un sector rural, es un grupo de personas campesinas, hombres, mujeres y niños, en donde se les pidió dibujar su territorio. Este dibujo del territorio un poco tenía la idea de ver cómo ellos lo ven a su territorio. Esta es una técnica muy útil en planificación territorial porque les permite ver la percepción de la gente sobre lo que hay alrededor. Si entonces la gente se la reúne, se puede hacer grupos, dotarles del material que se necesita y después pedirles, por favor, dibujen su territorio, que identifican qué es lo más problemático para ustedes, dónde está el centro de salud y la gente lo va como de alguna forma realizando. Bueno, esta era la dinámica de inicio en realidad. Ahí hicimos una dinámica para romper el hielo, súper importante porque si no la gente no habla, entonces la idea es un poco romper el hielo. Y el proceso ya, si ustedes se fijan, de los compañeros campesinos acá en Morona, Santiago, está hecho como un poco con enfoque de género, e hicimos un mapa que hagan hombres y otro mapa que hagan las mujeres,
porque eso también nos da una idea distinta de la visión del territorio para unos u otros. Si ustedes se fijan, ellos colocaron su territorio así como, esta era como la carretera principal, porque después se les pide explicar un poco. Y van ubicando lo que ven. Aquí ven zona de ganadera productiva, aquí estaba la iglesia, el hospital, el UPC, los colegios. Acá ponen también zona ganadera, ¿sí? Labranza del campo. Ponen a la minera como un ente que genera conflicto en el territorio. Entonces ponen mina exa. Aquí estaba el centro ya más urbano, en San Juan Bosco. Ahora este centro es muy importante para ellos porque todas estas cuestiones que son más rurales o toda la parte que es como las fincas, se abastecen en este centro urbano. Entonces lo identificaban como claramente, aquí está el centro urbano, ¿sí? Igual el de las mujeres casi no se ve, ese era un problema. Sin embargo, ellas eran un poco más, detallaban aún más las cosas y ellas veían el territorio como de su vida. Ellas identificaron hasta la carretera, los animales, las escuelas, igual. Ahora, si ustedes hacían, o sea, si se hace una comparación de estos dos mapas parlantes, un poco que es la técnica, podía uno ver que a la misma altura que colocaban los unos unas cosas, los otros también las colocaban. Ahora la visión de las mujeres era un poco diferente porque ellas se enfocaban en cosas más del cuidado. Sí, entonces identificaban más específicamente dónde está el hospital, el centro de salud, la escuelita, los animales de la casa incluso. Entonces, son técnicas que le permiten a uno conocer el territorio de alguna manera. Entonces, un poco quería mostrarles también eso. Eso se puede ir haciendo dentro de la investigación. Otras cosas que yo les decía es la revisión documental. Por ejemplo, es muy útil en revisión documental. Les voy a bajar un poco esto porque no se ve. Esta es una imagen del uso de tierra del cantón, ¿sí? Entonces, ustedes pueden obtener mapas, ¿sí? Que son ya, ustedes van a documentos específicos. Este es del Plan de Ordenamiento Territorial del 2015. Entonces pueden encontrar mapas en donde se especifican, por ejemplo, zona agrícola, todo lo que está con amarillo. Pastoreo ocasional, todo lo que es verde. Yo qué sé, colores como que casi no hay, nosotros casi no hay. Digamos, si hubiera ¿qué color es este? Como color ladrillo. Ya, son conjuntos habitacionales. Aquí ustedes ven un color ladrillo aquí pequeñito, sí, porque ustedes ven que es todo el cantón. Entonces hay aquí un conjunto habitacional. Al ser una zona como más rural, casi no se encontraba. Ahora, si tuviéramos un mapa de una zona urbana, sería totalmente distinto porque habría conjuntos habitacionales más que zonas agrícolas, ¿no es cierto? Este sí es más del tema agrícola. Este es de otro cantón y tiene la misma lógica un poco que la anterior. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que puede haber revisión documental dentro de la investigación del territorio, puede haber este tipo de cuestiones como las encuestas, puede haber estos grupos focales, mapas parlantes que se aplicó dentro de los grupos focales, y por otro lado se puede haber como entrevistas que vimos que era el anterior guión. Ahora este, por ejemplo, es un diagrama, ¿sí? Una matriz de las variables que yo voy a utilizar para mi estudio. Recuerden que nosotros dentro de planificación territorial vimos una serie de variables que pueden ser plasmadas en una matriz. ¿Sí? Si ustedes ven, es una matriz bastante compleja dependiendo del área que esté estudiando. Y en función de esta matriz yo hice el guión, por ejemplo. Se puede hacer el guión para las encuestas, para las entrevistas, etc. Entonces, un estudio del territorio es una cuestión bastante compleja, no es tan simple. Por eso, como habíamos visto, se necesita un equipo de trabajo. Pero es necesario hacer un buen levantamiento de información para que lo que hemos obtenido o lo que obtengamos de este primer acercamiento con el territorio, o del acercamiento, más bien no es primero, del acercamiento con el territorio, sea útil para realizar una planificación adecuada. Ahora les voy igual a mostrar otro que en cambio conseguí de internet. Un poco lo que les había mostrado es el trabajo que yo realicé cuando investigué, entonces es muy útil también esa situación. Déjenme ver.
puedo ingresar a donde quería ingresar. Ya. Regresamos al Zoom. Ya, aquí igual está como un guión de entrevista a profundidad. Este ya es más enfocado en el territorio. Entonces, si ustedes ven igual que en el anterior, entonces yo ahí tengo una sección, ¿no es cierto?, acerca del territorio. Le puede preguntar qué me cuenta de su tierra, las vivencias que ha tenido ahí, cómo se vivía en el territorio, cómo se relaciona incluso con el territorio. Esta relación que se le pregunta a veces a la gente con el territorio un poco, nos permite, recuerden, identificar la relación entre personas y el medio, ¿sí? También se puede hablar como acerca de la familia en general. Ustedes ven como preguntas básicas que se podrían hacer acerca de la universidad o acerca de los centros de estudios, si ya le generalizamos, preguntarles dónde es la universidad, qué piensa de la universidad, si tiene oportunidad incluso de ingresar o no, cosas por el estilo. Bueno, aquí ya es de un programa en específico, se les pregunta acerca de la ciudad, cómo es la ciudad, qué piensan de la ciudad, qué encuentran en la ciudad, ¿sí? Y puede ser como una guía bastante también sencilla como esta. Ustedes la ven, es muy sencilla, preguntas así, dependiendo del estudio que esté yo haciendo. Pero usted puede recolectar una serie de información. Ahora esto de acá es el diario de campo. Bueno, esto no. Esto más bien es un poco ya el cronograma de cómo está planificado hacer todo la intervención en territorio que ya habíamos visto en general en el libro de metodología. Es un poco, les quería mostrar un poco para ir cerrando esta parte de las técnicas que se podían usar en esta sección de diagnóstico, ¿sí? Pero también no quedarnos ahí porque teníamos todavía que ver algunas cosas. Sí, entonces vimos cómo las técnicas pueden ser algunas y depende de lo que yo esté estudiando y cómo esto se vaya realizando. De ahí, una vez que nosotros hemos recolectado la información, puede ser con la combinación, con el uso de estas técnicas o de varias técnicas, bien, o sea, revisión bibliográfica, entrevistas, mapas parlantes, grupos focales, cartografía social, puede ser una serie de cuestiones. Una vez que yo ya recolecté la información, tengo que pasar a la siguiente etapa que viene a ser la interpretación de la información. Esta interpretación de la información se refiere a la manera en que yo voy a presentar lo que recolecté, cómo se va a explicar esta información y también tengo que darle sentido a los datos recogidos. Póngase, yo tengo, no sé, 20 personas en tema de escolaridad, 20 personas tuvieron educación primaria, 50 educación secundaria, solo 15 llegaron a educación superior, ya, se me ocurre. Ya, yo tengo que ver cómo voy a presentar eso. Y para eso puedo utilizar la estadística y hacer, yo que sé, en base a porcentajes, en un gráfico, etc. ¿Sí? De ahí, el objetivo de esta interpretación de la información es comprender la lógica de los procesos que determinan el desarrollo ya del territorio como tal. O sea, entender cómo funciona ese territorio. Y en esta interpretación yo debo destacar los problemas que afectan al territorio y también qué potencialidades puede tener este territorio para desarrollarse. ¿Sí? Y además de eso también se puede como mencionar las buenas prácticas que hay en el territorio que han permitido que se desarrolle una u otra zona, porque como saben el territorio no va a ser homogéneo. Entonces puede ser que en una zona emprendieron de alguna forma una actividad productiva que desarrolla a todo ese barrio, digamos. Entonces puede ser una buena alternativa para implementar en otros barrios, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces es importante también identificar buenas prácticas. Esta etapa de interpretación está ligada al procesamiento de datos, ¿sí?
y puede hacerse de forma paralela. A medida que yo voy, por ejemplo, recolectando la información, yo ya puedo ir haciendo también la interpretación para no acumularme de cosas. Entonces voy recolectando y voy pasando, yo qué sé, a una matriz en donde yo vaya a ordenar de alguna forma los datos. Ahora hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para la interpretación de información. Entonces, dentro de esas consideraciones está uno, la primera que sería revisar la información seleccionada y presentada por área temática y categoría. O sea, yo no es que voy a coger y a mezclar todo, sino que tengo que poner un área temática, educación, categoría, primaria, secundaria, superior, ninguna. Entonces, de acuerdo a esa categoría, yo tengo que ir también clasificando de alguna forma. También se recomienda o se debe considerar estudiar las posibles relaciones que existen entre los datos de una misma categoría y extraer las conclusiones. Digamos cómo se relacionan los datos de educación uno con otro, ¿sí? En sí. Y además en eso debo considerar yo la temporalidad de la información, o sea, qué tiempo obtuve esta información u otra. Se debe también tomar en cuenta y valorar las relaciones entre sectores y categorías. ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el nivel de educación de una zona con el nivel económico o con el estado económico de las familias? Porque sí hay una relación, por ejemplo, entre esas dos. O cómo se relaciona la situación económica con el tipo de vivienda que tienen las familias o con la falta de un servicio en la zona, ¿sí? Se debe hacer enlaces. Se debe estudiar y analizar los problemas que han impedido el desarrollo del territorio y las causas de esos problemas. Digamos, no se desarrolla el territorio porque no hay buen sistema de vías. Entonces, en ese sentido, justamente la causa es que no haya vías adecuadas para sacar el producto, se me ocurre. Entonces, eso me va a permitir tomar decisiones al final. Después también se recomienda extraer y analizar las potencialidades que tenga el territorio. El territorio, por ejemplo, tiene un potencial turístico súper alto. Entonces, eso me va a permitir a futuro crear un programa de promoción turística, se me ocurre. Y comprender la tendencia de los datos presentados en relación al territorio, el entorno, y también con relación a las políticas de esa zona, que sea o que afecten a esa zona, que pueden ser políticas nacionales, regionales y hasta políticas locales como tal. En sí, esos son como las consideraciones. ¿Ya? De ahí, recuerdan ustedes que veíamos como que había 4 tipos de información que yo podría, o de formas de obtener información. Yo podría tener como el tipo cualitativo, también un tipo cuantitativo, y también había análisis deductivos e inductivos. Entonces, la interpretación de la formación, de acuerdo a este cuadrito, aquí tenemos un cuadrito, cuando hacemos como un análisis cuantitativo, la interpretación lo que debería hacer es focalizar en ver las cifras que tienen como sentido, porque puede ser que también yo tenga unas cifras que arrojen datos como así súper ilógicos e irracionales. Entonces es necesario ver qué es lo que tiene sentido, qué aplicaciones tendrían estas cifras o estos datos cuantitativos que yo obtuve y extraer conclusiones sobre ello. Por ejemplo, me arrojó que el 70% de la población tuvo educación primaria. Entonces, yo puedo escribir en mi conclusión, ¿no? El 70% de los habitantes de, se me ocurre, cualquier lugar de INTA, tienen una escolaridad, bueno, han llegado a cursar la primaria, mientras que el 20% la secundaria y apenas un 10% pudo llegar a educación superior, ¿no es cierto? Entonces, esa ya sería como una conclusión. En base a esto se recomienda, ¿no es cierto? En base a esa conclusión, yo podría incluso dar una recomendación. Se recomienda crear más o generar una institución de educación superior que esté cercana a la población
porque uno de los limitantes es la distancia. Se me ocurre, me estoy inventando. Ya depende del territorio en sí. Entonces, este tipo de análisis cuantitativo, como ustedes pueden ver, me permitió cuantificar, saber cuánta gente, ¿no es cierto?, no estudió y qué podría hacer. Ahora, cuando hablamos de un cualitativo, este más bien se focaliza la interpretación en la tendencia de los temas de importancia surgidos en los diferentes métodos. Por ejemplo, usted encuentra que la mayoría de personas hablaron sobre qué es un territorio que se dedica a la cuestión ganadera, porque la tierra no es tan buena para la agricultura y es un sector rural. Entonces resulta que ahí había un montón de programas enfocados en el tema de agricultura. Y si la gente dice que es mejor el tema, mejor para criar ganado, porque la tierra es mala para producir, ¿qué tendré que hacer yo en mi planificación a la final, después de entender esto? Es enfocarme en programas ganaderos, porque sí pasa, o sea, a veces pensamos que lo rural es como sembrar, y muchas veces dicen, no, la tierra es mala, más hay ganado, por ejemplo. Entonces eso me permite a mí, de alguna forma, estas cualidades que ha tenido el territorio, me va a permitir tomar decisiones. Y eso es en base a la interpretación y en base a los temas que más haya, de alguna forma, desarrollado la gente. De ahí cuando hablamos de si hemos hecho un análisis deductivo, lo que haría es demostrar o descartar hipótesis. Recuérdense que este era a partir de una hipótesis. Entonces yo decía que, no sé, mi hipótesis era que en esta zona lo que más se necesita es programas agrícolas. Y resulta que es lo que pasó anteriormente, lo que les decía hace un rato. Mi hipótesis era esa. Pero como resultó lo otro, pues dirán, no, la hipótesis no es correcta, entonces descarté esa hipótesis y tengo que ver qué mismo pasa. Ahora sí hice un inductivo, que en cambio era otra cosa, a partir de toda la información que yo tuve. Obtengo conclusiones, me va a permitir valorizar el potencial endógeno del territorio. Cuando hablamos de endógeno, quiere decir qué potencial dentro del territorio existe, en función de las dinámicas propias del territorio. Me va a permitir identificar líneas de acción y también generar incluso nuevas hipótesis para poder tomar cartas en el asunto. Y en base a eso también generaré recomendaciones. En lo personal, yo creo que es mejor hacer un análisis inductivo de tipo cualitativo y cuantitativo, ya para el territorio. Sin embargo, habrá personas que opten por el deductivo. Si ustedes aquí pueden ver un ejemplo de interpretación de datos, ¿sí? Aquí ustedes ven situación y porcentaje educacional en el 2004 en Villa Alegre. Entonces hicieron en Villa Alegre un estudio y les arrojó como estos datos sobre el tema de educación. Por ejemplo, nunca asistió a la educación, el 4.43% de hombres no lo hizo, el 4.3% de mujeres tampoco asistió como a un sistema de educación, y en total de la población el 4.34% no ha asistido. Y de ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en básica, primaria, qué porcentaje, en media, aquí en humanidades, quién está como en conocimientos de humanidades, comercial, industrial, agrícola, y en base a la información recolectada se pudo obtener como esta matriz, que sería una forma. Este sería, en cambio, un cuadro en donde podemos nosotros ver qué problemas encontramos y qué potencialidades se encontró en el territorio a forma de conclusión. Por ejemplo, aquí dice, la mitad de la población solo completó el nivel de estudios básicos. Pocos estudiantes completan estudios universitarios. ¿Sí ven? Es en base a este cuadrito. Entonces yo voy generando conclusiones. Ahora, si vemos, igual puedo generar conclusiones en función de las potencialidades del territorio. Y dice que una de esas es la presencia de capital humano con capacitación en estudios comerciales e industriales. Veamos, aquí estudios comerciales 4.95, industriales 7, 7.4 y 1.1 para mujeres. Sí, entonces vemos que de alguna forma siguen siendo bajos, pero se los puede tomar como potencialidades porque podrían contribuir en algo.
¿Qué más dicen? El 30% de la población tiene educación media. ¿Qué más dice? Una potencialidad es desarrollar un sistema de educación territorial más atractivo en función de las potencialidades del territorio. Sí, entonces ustedes ven que a la final los análisis que nosotros hacemos, ¿sí?, nos permiten tomar, dar recomendaciones, identificar problemas, identificar qué potencialidades tiene el territorio, etc. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. No, ingeniero. Ya. Ahora, esta interpretación se la debe hacer en equipo, ¿sí? Porque si está trabajando el equipo en levantamiento de información, también un equipo es el que tiene que hacer ya este análisis final, digamos, o este análisis integral, porque si no eso puede generar que cada uno haga por su lado, puede generar sesgos, porque no está permitiendo establecer las conexiones que decíamos en un momento, ¿ya? Ahora un equipo de trabajo para hacer una buena interpretación debe tener como algunas competencias. Entre esas está la creatividad para hacer una lectura constructiva de los datos, ¿sí?, por eje temático y categoría, capacidad de reconocer signos y característicos de las tendencias de los datos, capacidad de relacionar la información con cada uno de los ejes temáticos, capaces de sacar conclusiones y presentar la información de forma objetiva. Y también tienen que saber distinguir potencialidades, limitaciones y problemas que haya en el territorio en sí. Una vez que nosotros hemos hecho la interpretación, viene lo que se conoce como validación de la información. Yo tengo que validar esa información que saqué de alguna manera o esta interpretación que yo hice de los datos. Entonces, en la validación se tiene que tomar en cuenta que si yo hice un diagnóstico, ¿sí?, participativo, es decir, con grupos de personas, con diferentes actores sociales, cuando yo quiero hacer la validación, también tengo que hacerlo de la misma manera. Y para eso puedo yo usar o generar, por ejemplo, otra vez talleres con las personas, ¿sí?, que con los actores que participaron en mi diagnóstico, presentarles las conclusiones que obtuve, y una vez que yo les presento de alguna forma lo que se ha extraído del sector, también decirles, bueno, en base a esto, a estas cuestiones que extrajimos, se recomienda esto, entonces también se les debe socializar de alguna forma las recomendaciones, y una vez que se informa sobre todo esto, se debe abrir un debate, es decir, la gente debe opinar, debe dar sus observaciones, consideraciones sobre el diagnóstico y sobre incluso las recomendaciones que se está haciendo. De esa manera uno puede tener una validación de información en donde hayan participado los actores sociales, y esta información obviamente va a ser más ajustada a la realidad porque está construida de forma colectiva. Ahora, ¿qué tan las planificaciones que hacen el país? No sé si usen este tipo, por ejemplo, de mecanismos, ¿no?, de validación colectiva, de diagnóstico igual colectivo. Puede ser que el diagnóstico sí se lo haga así, pero yo creo que la validación todavía falta, porque hay cosas o conflictos en los territorios que no se han resuelto, y justamente es porque hay, de alguna forma, se saltan algunos pasos. Ya. Ahora ya cuando hablamos un poco del desarrollo de la organización del territorio y aspectos generales y organizativos, los cuales se pueden dividir en 4 áreas temáticas: desarrollo económico local y fomento productivo, el ordenamiento territorial y el desarrollo de infraestructura, que es el tema de estudio, desarrollo social y capital humano, y de desarrollo institucional
articulación de actores y participación. Ya en lo que refiere al ordenamiento del territorio, ¿sí? Se debe ver como las áreas o ejes temáticos que se manejan aquí para realizar un diagnóstico es la identidad territorial, la posición del territorio en el sistema al cual pertenece esta estructura, la sostenibilidad del modelo territorial que existe, ¿sí? En ese momento en que yo levanto la información, y existencia de reglas estratégicas que permitan de alguna forma abordar los desafíos que tiene la comunidad, el municipio, el distrito metropolitano, etc. Sí, son como ejes que se pueden tomar en cuenta ya enfocados netamente en ordenamiento territorial. No sé si tengan alguna duda. Ay, Ya. Aquí igual, este libro ya se... Completamos el taller, ¿verdad? Dígame. En esta parte completamos el cuestionario que nos mandó la semana anterior. Sí, vamos completando. Igual para la otra clase vamos a hacer una tarea que ya la subí, pero creo que no la alcanzamos a hacer hoy. Vamos a hacer para la otra clase individual, vamos a hacer una cuestión. Igual esta guía ya les coloqué en la plataforma. Está colocada como metodología, me parece, le puse el nombre, metodología. Y justamente es esta guía metodológica que a mí me parece muy buena porque ya la acabé de revisar. Entonces es muy buena cuando uno hace planificaciones territoriales. Les puede servir a futuro. Ahora que esta guía la usen en el Ecuador, no lo sé. Sí, este es del CEPAL, que tiene como una serie de manuales, pero si algún rato ustedes terminan trabajando como en, no sé, en un municipio, en temas de desarrollo territorial, puede ser una buena opción que le den una ojeada a esta guía porque tiene como cosas muy importantes y además también esta topa estos ejes transversales, habla de enfoques de género, de identidad, habla de un montón de cosas que a veces sí se han dejado de lado y generan sesgos en los estudios de desarrollo del territorio. Entonces a mí me parece súper buena. Ya, aquí igual ustedes pueden tener, o dentro del texto igual hay una guía temática para la elaboración de un diagnóstico territorial. ¿Sí? Entonces ustedes aquí pueden obtener como esta guía. Como ustedes ven, esta guía va a tener un objetivo. ¿Ya? En esta parte dice investigar las condiciones económicas del territorio de análisis, incluyendo dinámica reciente y situación actual. Entonces, aquí ustedes en esta matriz encuentran cuáles van a ser los actores territoriales con los que van a trabajar. Si ven, empresarios, departamentos productivos, asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones nacionales de fomento productivo y otros. En los temas que se va como a trabajar un poco, aquí también está estructura productiva, tecnología, organización empresarial, dinámica, políticas de fomento productivo, y en función de eso usted va, en base a estos temas, usted puede ir generando objetivos como es para cada uno, objetivos específicos, y en función de sus objetivos pueden ustedes también ir planteándose ya las preguntas que le permitan a usted cumplir este objetivo. Por ejemplo, aquí me dice identificar el grado tecnológico de los sectores productivos. Una sola pregunta, ¿qué grado tecnológico tienen los sectores productivos? Ahora, en esta de acá, en el primer objetivo, que es estructura productiva y especialización, me dice que el objetivo es identificar las principales actividades económicas existentes en el territorio de análisis. Entonces, me preguntas cuáles son los principales sectores productivos o servicios generados en el territorio, cuánto empleo se genera en el territorio y en qué sectores o actividades, cuál es la composición en términos de tamaño de empresas, cuál es la orientación del mercado de la producción, si es local, regional, nacional o global. Pero si ustedes ven, son preguntas generales que le van a permitir después a ustedes ir guiando cualquiera de las metodologías que usen. Sí, lo mismo en los otros ejes. Ya, este en cambio es ya
Diagnóstico territorial, social y capital humano. Esta de acá era un poco más económico productivo, ¿no es cierto? Y para lo territorial, en cuestión de desarrollo social y capital humano, también puedo yo generar un objetivo, ver con qué entidades voy a trabajar de acuerdo a esto. Entonces ustedes ven departamentos de salud, educación, deportes, cultura, directores de centros educativos, directores de centros sanitarios y culturales, líderes o lideresas de las comunidades, las autoridades locales, no sé, las autoridades del GAD, municipal, parroquial, provincial, dependiendo de en qué escala esté yo haciendo mi análisis. Si es que existen asociaciones culturales o deportivas también, o clubes deportivos que también hay, también deben ser parte de mis actores sociales. Y en ese sentido, los temas que podría yo abordar serían políticas sociales, municipales, regionales y nacionales, el tema de educación, que es fundamental, vivienda, empleo y pobreza, el tema de salud, participación ciudadana. Entonces aquí tienen toda una matriz que tiene algunas preguntas para que ustedes puedan irse guiando en caso que se haga esa parte del análisis. Acá igual tienen otra guía temática que está como full. O sea, todas están bastante resumidas, todas estas guías. ¿Sí? Esta sería ya en función de la infraestructura, ordenamiento e infraestructura, que es lo que más nos interesaría capaz. Entonces, en el tema de ordenamiento e infraestructura, y ustedes deben tomar como actores departamentos, por ejemplo, área urbana, departamentos de urbanismo, infraestructura de apoyo a empresas, infraestructura para la población, infraestructura sanitaria y educativa, infraestructura básica, transporte y comunicaciones, y pueden haber más. Dentro de los temas que yo podría ir estudiando, identidad territorial, posición del territorio en el sistema al cual pertenece, estructura del territorio, sostenibilidad del modelo territorial existente, existencia de reglas estratégicas que permitan abordar desafíos que haya en la comunidad o en el municipio. Y en función de esto yo puedo ir generando objetivos igual preguntas. Entonces ustedes ven aquí varias preguntas que se puede hacer. Ahora, cuando yo estoy trabajando con actores comunitarios, no puedo irle a preguntar directamente tal cual está aquí. ¿Cuál es la, por ejemplo, cuál era que me parecía que no se entendería? De la de sostenibilidad. ¿Cuál es el grado de sostenibilidad del modelo de crecimiento territorial existente? Uno no le puede ir a preguntar así a la gente. Esas son las preguntas que usted se plantea para investigar. Cuando usted ya vaya a elaborar una entrevista, debe ver la forma de responder esta pregunta en algún momento en base a la información que yo voy recabando. O sea, si yo quiero saber el grado de sostenibilidad del modelo de crecimiento, tengo que preguntarle a la gente como existen tal vez prácticas de reciclaje en el territorio, se me ocurre, cosas que la gente sea como que más fácil de entender y diga, no, aquí no se recicla, por ejemplo, o sí, sí hay, ¿ya? Entonces, estas preguntas usted se plantea, la forma de responder o la forma en que los actores sociales puedan responder a esto, sí, ya necesito una creatividad y un conocimiento de la zona para saber cómo hablar y con qué metodología yo podría solventar cada una de estas. Este, en cambio, es diagnóstico del territorio en base al desarrollo institucional y capital social. Allá usted puede trabajar con instituciones, porque es institucional, sean locales, regionales, nacionales, etcétera, que tengan influencia en el territorio, asociaciones políticas, líderes o lideresas de comunidades, autoridades locales, etcétera. Y en base a estos 3 temas, gestión pública, presupuestos y tejido institucional y cómo se articulan estas instituciones unas con otras. Y aquí igual se plantea una serie de preguntas.
Estas guías un poco resumen bastantes cosas. Igual las tienen en el librito para que puedan revisar. No sé si tengan preguntas. Esta era la fase de diagnóstico. No. Ya, ¿cómo les va con el cuestionario? Bien, Inge. Bien, ya casi acaban. Sí, Sí. ya, Sí. Con eso ya ya lo pregunto. solventado. Ya. Ahora, otra fase que ya pasando, una vez que nosotros terminamos de diagnosticar el territorio, pasamos como a una siguiente fase dentro de lo que es metodología, que es la vocación territorial. Sí, esta vocación territorial viene a ser como un conjunto de elementos que constituyen los mínimos comunes que una comunidad de alguna forma acuerda y son característicos y deben estar presentes en el territorio y que por lo tanto se desea desarrollar. ¿Sí? Entonces esta vocación nos va a permitir definir hacia dónde, o sea, hacia dónde orientarnos, hacia dónde vamos. ¿Sí? O también nos puede permitir identificar principios que sirven de base y que guían la definición de los objetivos, de las estrategias y de las actividades que voy a implementar en mi territorio. Es como cuando a nosotros nos dicen, ¿cómo saben decir? Prueba vocacional, no sé si han oído. Entonces le dicen, ah, no, usted tiene vocación de, no sé, ¿de qué puede ser? De profesor de inglés, se me ocurre ya. Ya, entonces esta vocación un poco es eso, pero en el territorio, o sea, saber cómo, para qué se puede orientar este territorio, o sea, a qué lo puedo dirigir para desarrollarlo, cómo puedo yo guiar los objetivos para que ese territorio vaya en función de esta vocación que tiene o de esta orientación que tiene, con qué estrategias. Por ejemplo, a una persona decimos, ah, tiene vocación de profesor de inglés. Claro, lo tengo que poner en un lugar en donde aprenda lenguas, ¿no es cierto? Entonces debe estudiar licenciatura en lenguas. Entonces ese sería, mi objetivo es que se convierta en licenciado en lenguas, ¿ya? Mi estrategia, ¿cuál sería? Que vaya a estudiar lenguas. ¿Qué actividades debe realizar? Justamente el estudio de lengua y en ese sentido todas las actividades que hace un estudiante. Ir a clases, aprender, practicar las lenguas, investigar, no sé, hacer prácticas profesionales, todas esas vendrían a ser las actividades. Entonces, algo así también funciona en el territorio. Entonces, si mi territorio está orientado más hacia cuestiones turísticas, mi objetivo, se me ocurre a mí, es desarrollar el turismo en la zona. ¿Qué estrategias? Programas, se me ocurre, hacer un programa de esto, de esto, de esto. ¿Qué actividades? Justamente las actividades que tenga el programa, no sé, marketing, hacer publicidad, promocionar en las diferentes ciudades, hacer un folleto, las actividades que sean. ¿Sí? Lo mismo, o sea, un poco en ese sentido es la vocación territorial, pero ahora esto sí depende de cada territorio, de cada potencialidad, incluso del territorio, para poder orientar y en función de eso generar objetivos y estrategias. Ahora es importante tener en cuenta esto, sí está igual resaltado, que la vocación del territorio no viene a ser algo estático, rígido. Ya dije, bueno, es así, punto, y no muta, no cambia, sino todo lo contrario. O sea, los territorios es importante entenderlos también como entes dinámicos y dialécticos. Cuando hablo de dinámicos, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo están cambiando. Y son dialécticos porque dentro de este territorio existen contradicciones. Y va a haber contradicciones que hagan que el territorio se transforme. ¿Sí? Porque va a llegar un punto en que estas contradicciones sean, en un caso, antagónicas, es decir, totalmente opuestas, que la una venza a la otra y termine, en vez de, yo pensé que la vocación era por aquí, y resulta que ganó la contradicción, otra contradicción y se fue por acá. Entonces, el entender que el territorio tiene esas contradicciones propias como tal, me permite incluso a mí identificar cómo voy a irlo desarrollando y me permite en un punto dar giros,
¿sí? En función de las necesidades que tenga el territorio, de las necesidades de las personas, de las necesidades incluso que tenga el entorno natural. Entonces, es importante tomar en cuenta a los territorios como cambiantes, dialécticos y dinámicos, ¿sí? Y en función de eso yo puedo ir transformando o ajustando incluso mis planificaciones. En ese sentido también es necesario entender que la vocación debe ajustarse a las capacidades reales del territorio, ¿sí? Y no se debe plantear desde lo irreal y con aspiraciones como muy desmedidas o utópicas que no se va a lograr cumplir. Ya es necesario ser bastante objetivos cuando hablamos o cuando determinamos la vocación de un territorio. Y termina esta vocación del territorio transformándose ya en una cartera de proyectos. O sea, se va a plasmar en proyectos. O sea, si yo quiero desarrollar una u otra cosa, tendré que generar un proyecto u otro. Ya. Ahora el tema ya más práctico, ¿sí? Sobre este tema de la vocación, debe ser establecido cuidadosamente por el grupo de trabajo. Y se debe evitar que, por ejemplo, sea definido de manera demasiado general o básica. Si alguien dice, ah, bueno, algo muy general, muy básico, no es tan bueno que sea de esa manera determinada la vocación, sino necesita un poquito más de especificidad. Y también se debe evitar que sea demasiado específica y utópica. O sea, que uno diga así, 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 y que sea hasta irreal. Entonces se debe evitar esas cosas. También dentro de lo que es vocación se debe considerar que esta tiene elementos inmateriales, ¿sí? Y relacionadas directamente con aspiraciones o deseos de la comunidad. A veces quizás no se refleje como en cuestiones como palpables, tangibles, sino que también uno debe tomar en cuenta, por ejemplo, las ideas que tiene la comunidad sobre su territorio o sobre lo que podría llegar a ser. Y es necesario dentro de la vocación también implementar estas ideas o los deseos de la comunidad para que en un futuro puedan ser plasmados materialmente. La vocación en sí también lo que hace es sintetizar los elementos presentes que se encuentran en la misión y visión, pero no es lo mismo. Si misión y visión son una cosa, vocación viene a ser otra. Sin embargo, esta puede plasmar elementos de estas, ¿sí? Ya que los puede de alguna forma incorporar en una idea de trascendencia territorial. También para construir la vocación del territorio se puede usar los insumos provenientes, obviamente se debe usar los provenientes del diagnóstico. De toda la etapa de diagnóstico yo pude obtener alguna información, yo puedo de ahí un poco empezar a construir la vocación del territorio. Para eso lo que se hace es una matriz de síntesis de la vocación. Sí, esta matriz de síntesis se establece como en 5 columnas que permiten ordenar la información que se obtuvo de alguna forma de la etapa de diagnóstico, ¿sí? Y esto me va a permitir a mí ordenar los elementos que pueden ir dentro de la vocación. Igual aquí justamente está la matriz de síntesis de vocación, ¿sí? La matriz de síntesis de vocación va a tener en sí estos elementos que ustedes pueden ver aquí. Entonces vamos a tener por un lado en la columna 1 el desarrollo económico y fomento productivo. Dentro de este va a haber ejes temáticos, ¿sí? La especialización productiva y la competitividad laboral. ¿Qué ventajas tiene esto? Amplias extensiones de terrenos. Aquí igual le da qué problemas y restricciones podría tener y los deseos. Entonces, yo puedo generarme esta matriz de síntesis de vocación tomando en cuenta principalmente estas dos columnas, la columna 1 y la columna 2.
la columna 1 en donde yo puedo ir como poniendo como ¿qué sería qué sería? Ejes, de alguna forma. Entonces el uno sería desarrollo económico y fomento productivo, el otro es desarrollo social y capital humano, el otro es ordenamiento territorial y desarrollo de infraestructuras, y finalmente desarrollo institucional, articulación y actores de participación. Perdón. Y los ejes temáticos de acuerdo a estos, en desarrollo económico y fomento productivo, especialización productiva y competitividad laboral. Desarrollo social y capital humano, calidad de la educación y acceso a salud especializada. En ordenamiento territorial, riesgos, crecimiento urbano. En desarrollo institucional, gestión pública, finanzas públicas y redes de actores. Entonces, esta matriz ustedes pueden irla generando cuando necesitan como, de alguna forma, determinar la vocación del territorio. Sí, igual en el libro la pueden revisar más a profundidad. Ya, una vez que nosotros también logramos obtener esta vocación, o para qué nos va a ser útil la vocación, es cuando ya nosotros estemos en la fase de formulación de estrategias, ¿sí?, para el desarrollo del territorio. Entonces, esta vocación a mí me va a permitir, de alguna forma, ver qué herramientas y qué estrategias yo podría usar, ¿sí?, en función de la línea que se propone a través del análisis o a través de la vocación determinada. Esta redacción de la vocación debe hacerse como desde un discurso motivante y representativo. No debe ser muy larga, se debe evitar también como que sea muy compleja o frases rebuscadas, y también que caigan en lugares comunes. También es importante definir que la finalidad de la vocación no es establecer un objetivo de desarrollo, sino identificar dos elementos. O sea, ¿para qué somos buenos en relación a los otros territorios? Es como identificar potencialidades un poco, ¿sí?, con los cuales nos relacionamos en función de los territorios vecinos sería, y cuáles son los elementos que nos distinguen de los otros territorios y que la comunidad desea que estén presentes en la imagen futura de nuestro territorio. Entonces, como ustedes ven, dentro de los elementos, este segundo nos habla justamente cuando decíamos que es importante tomar las ideas o el deseo de la gente, justamente este segundo elemento tiene que ver con los deseos de la comunidad. Esta vocación también considera elementos del presente, o sea, de lo que hay ahora, en este momento, y de qué aspiraciones hay hacia el futuro, qué es lo que desea la comunidad, qué es lo que no existe, qué es lo más relevante dentro del proceso, y también también se considera como un poco más esta vocación en función de un trabajo participativo y más comunitario. No sé si tengan dudas hasta ahí sobre el tema de la vocación. No hay. Bueno, aquí nos han puesto unos ejemplos de vocación. Ya, entonces aquí hay un primer ejemplo, dice, por ejemplo, desarrollo económico productivo, que sería como un eje. Entonces aquí han puesto, dadas las características geológico-geográficas de los municipios de la mesorregión de la bahía, esta región se ha caracterizado históricamente por la actividad agropecuaria y forestal, la cual será la actividad que impulsará la competitividad de la región en el futuro. Entonces, si ustedes se fijan, un poco dicen, ha sido así, ha sido asado, y se va a enfocar en esto. O sea, esta es prácticamente la vocación, ¿sí? La parte donde dice que se va a impulsar justamente esta vocación, que es la actividad agropecuaria y forestal.
Si ustedes analizan como otro eje que sería el desarrollo, institución y capital social, aquí nos ponen otro ejemplo, dicen, San Antonio es una administración institucionalizada que desde las bases de la comunidad, a través de la tecnología y la innovación, gestiona, promueve y articula el proyecto de integración de la ciudad con su puerto. Ha habido un puerto. Entonces, si se dan cuenta cómo esta vocación nos permite también ver dónde se va a ir, cómo desarrollando. Ya en ordenamiento territorial, dice la localización privilegiada de la ciudad junto al cruce entre la autopista que se dirige desde el principal puerto del país a la capital y la autopista que proviene del aeropuerto nacional, determinan un rol clave en la materia de logística, transporte y servicios. Ahora aquí, esta vocación, como ustedes ven, tiene que ver como con las carreteras y que puede ser como un potencial de esta zona, ya que por ahí estas carreteras conectan ciertos sectores o ciertos lugares estratégicos, como la capital con el lugar y también el aeropuerto nacional con la capital. Entonces, como justo esta zona está en donde cruzan de alguna forma estas carreteras que conectan lugares importantes, se puede potenciar de alguna forma esa zona para cuestiones logísticas de transporte y servicios, porque hay bastante circulación por la ubicación específica. Entonces, como ustedes ven, la vocación permite identificar algunas cuestiones. Ahora, esta vocación puede ir también relacionada con diferentes cuestiones. Por un lado está la vocación y la identidad local, ¿sí? Ya que estas dos como de alguna forma se asocian estrechamente, ¿sí? Entonces dice, situar la vocación y la identidad como punto de inicio y el centro de las estrategias territoriales ayuda a tener en cuenta la revalorización de los recursos locales subutilizados, también de estos recursos locales abandonados o también olvidados, y dar nacimiento a productos distinguibles resultantes de combinaciones inusuales entre elementos y sectores diferentes. Es importante, como ustedes ven aquí, que la identidad local se relacione con la vocación, porque ustedes van a poder identificar un montón de cosas que pueden ser útiles. O sea, cosas que no se estén utilizando, ver, por ejemplo, y darles un uso. O, no sé, cuestiones productivas que estén naciendo, no sé, resulta que en ese lugar empiezan a comerciar, ¿qué puede ser? Algún producto, el maíz, cualquier cosa me estoy inventando. Ya, entonces veo que empiezan a comerciar el maíz y tiene buena salida, entonces yo puedo impulsar después, ¿no es cierto?, esta comercialización del maíz. Entonces, es súper importante entender la identidad local. Ahora, ¿por qué dije el maíz? El maíz lo nombré porque cuando hablamos nosotros de identidad de algunos pueblos en el Ecuador, el maíz es algo identitario, ¿sí? Porque viene a ser como esta comida que es consumida en un montón de lugares, por un lado, y ha sido consumida incluso por los ancestros de esa zona, y viene a ser parte de la identidad local, y en función de eso, el maíz es una de las cosas que más se mueve en algunas zonas. Lo digo porque es un caso particular en Morona, Santiago. O sea, el maíz, como las variedades de maíz que hay allá, es impresionante, ¿sí? Y es porque justamente es algo que se mueve un montón en la localidad, porque es parte de su identidad, ¿sí? Como sociedad. Entonces permite, por ejemplo, entender que el comercio del maíz puede ser algo que se debe impulsar, ¿ya? No sé si tengan alguna duda hasta esta parte, que era un poco más el tema del diagnóstico del territorio. Todo esto fue diagnóstico. Vimos metodologías, vimos qué elementos entran, cómo podríamos ir haciendo un análisis del territorio adecuado, cómo aporta la vocación del territorio estos análisis, etc.
No. No hay duda. No. Perfecto. Hoy día sí estamos todos. Ya. Ahora un poco pasamos como otra fase, que es el análisis de problemas y la definición de objetivos de desarrollo. Aquí sí ya va como a establecerse qué objetivos yo me voy a plantear para desarrollar la zona, ¿sí? En base a un análisis del problema. No es que me plantee objetivos así de la nada, sino que yo tengo que primero hacer como esta fase de analizar para poder definir mis objetivos. Entonces, ustedes ya tuvieron, ¿no es cierto?, un diagnóstico del territorio, se definió qué vocación tiene el territorio. Ahora es necesario, sí, ver cuáles son los objetivos del desarrollo de la zona, ¿sí? Ahora, estos objetivos también pueden establecerse en función de las áreas temáticas que hemos visto, y me van a permitir a mí también ya ir generando de alguna forma las directrices de mi planificación del territorio, dependiendo de mi objetivo. Yo voy a tener obviamente un objetivo general y después algunos específicos. Y estos van a ser como la dirección que debo seguir para implementar actividades, tareas, generar enlaces incluso, para yo poder desarrollar el territorio. Plantearme metas. ¿Ya? Ahora para nosotros poder como de alguna forma determinar estos objetivos y también identificar los tipos de problemas, vamos a ver aquí que nos presentan como varios tipos de problemas. Ya, entonces el enfoque que usa de alguna forma la definición de objetivos en base al problema va a permitir que se facilite de alguna manera y construir de una manera más acelerada, ¿sí? Y más rápida el territorio, y que sea coherente y en concordancia con las dinámicas propias de la zona. También esto se debe realizar de forma participativa. ¿Por qué es importante el tema de participación? O sea, todas estas metodologías son participativas, si se dieron cuenta, es para eliminar un poco o disminuir los sesgos que puede haber. Porque si, digamos, yo contrato a un equipo de expertos y ellos hacen en base a su percepción del territorio, va a haber un montón de sesgos porque es su visión y no es la visión colectiva de la comunidad. Entonces, sí es necesario que, igual en estas otras etapas, que es en la problematización incluso, sea una problematización participativa. También en esta problematización es necesario que se identifique adecuadamente potencialidades, que no se debe tampoco minimizar los riesgos. A veces por tapar una u otra cosa, alguien dice, ah, no, este riesgo es así nomás, o sea, y minimizo los riesgos. Eso no se debe hacer en planificación territorial. Es necesario que los riesgos, si son súper altos, se los ponga tal cual en la problematización, porque eso a la final a mí me va a permitir hacer una planificación acorde a la realidad. Si yo empiezo a minimizar los riesgos, voy a poner, eso va a generar, valga la redundancia, voy a poner en riesgo a las personas o voy a generar más situaciones de riesgo, mayor vulnerabilidad en algunas zonas que en otras. Entonces, sí es necesario como ser sincero, digámoslo así, con el tema de los riesgos. Se deben enfrentar los desafíos que tenga el territorio y se debe como implementar diferentes, como de alguna forma tener en cuenta varios enfoques estratégicos y metodológicos. Y en ese sentido, un poco, para entender un poco cómo trabajar con los diferentes tipos de problemas, se pueden clasificar estos de acuerdo al grado de estructuración. Nosotros podemos tener como, ahí se me movió mucho,
¿ya? Problemas bien estructurados y problemas mal estructurados. O sea, puedo tener como esos dos tipos. Los problemas bien estructurados tienen como características que los van a identificar. Por ejemplo, involucran una cantidad pequeña y conocida de actores de la sociedad, ¿sí? En la toma de decisiones. También involucran las alternativas para la resolución, ¿sí? Que puedan identificar y enumerar claramente. En la mayoría de casos, también estos problemas bien estructurados de alguna forma nos permiten estimar con certeza, ¿sí? Los beneficios y los costos ya cuando estamos haciendo planificación. Ahora los problemas mal estructurados también se conocen como cuasi estructurados, eso bueno ya desde un teórico, ¿sí? Y se caracterizan por involucrar a muchos actores en la toma de decisión cuyos problemas compiten entre ellos. Digamos, yo tengo algunos actores que están participando de alguna forma en la problematización y en la toma de decisión para soluciones, y resulta que hay conflicto entre estos actores. Ahora, cuando yo cojo actores que todo el tiempo están compitiendo el uno por ser mejor que el otro o están en constante conflicto, eso no es tan bueno de alguna forma para generar o para estructurar un problema, ¿sí? Porque va a haber, yo creo, muchos roces, muchas competencias en la toma de decisiones y más bien va a ser contraproducente para cumplir con esta cuestión, para resolver incluso el problema, en vez de resolver, capaz genero más conflictos. Entonces sí es necesario, como cuando uno va a problematizar o incluso en la fase de diagnóstico, analizar cuáles son los actores y cómo trabajar. No puedo yo coger y mezclar actores que todo el tiempo están en conflicto, en pugna o en total competencia, porque eso no va a hacer que las cosas sean objetivas, sino más bien se lo va a hacer en función de la visión o de que el uno quiera ganar más que el otro, y pueden salir cosas hasta absurdas. ¿Sí? Ya. Ahora, para cuando nosotros estamos estructurando los problemas, pueden haber algunas técnicas que podemos usar. Ahora estas están bastante bien resumidas aquí en este cuadrito. Si algunas técnicas para nosotros estructurar un problema son el análisis de límites, otra sería el uso de analogías y otra esta es como la más usual, el árbol de problemas. Entonces, el análisis de límites tiene por objetivo estimar los límites del metaproblema, ¿sí? Este se lo puede hacer de forma individual, o sea, un individuo puede hacer este tipo de análisis. Y para eso lo que va a tener que hacer es como en base a una muestra, y de esa forma ya ir sacando de alguna forma el problema. El uso de analogías tiene por objetivo identificación de similaridades entre problemas, es decir, ver qué tan parecido es este problema a otro. Ahora, para eso se puede usar a veces, ¿cómo más se le llama esto? Se me fue el nombre. Pero es como comparar con algo que ya haya pasado o hacer analogía con, ¿sí? Puedo hacer analogías de personas, directas, simbólicas, indirectas, etc. Yo lo puedo hacer, o este tipo de metodología la puedo hacer de forma individual, también se puede trabajar de forma grupal. Ahora de aquí, el árbol de problemas, este es el más usado, yo creo. Sí, entonces, el árbol de problemas le permite a ustedes, como manera de árbol en realidad, sí permite la identificación de causas, efectos posibles, plausibles y accionables. Entonces, causas, efectos que pueden pasar, ¿sí? Efectos que se pueden de alguna forma accionar en función de eso, para prevenir incluso. Y un poco más lo que hace es una división y clasificación lógica, ¿sí? Entonces se divide y se clasifica, y en función de eso incluso se puede hasta priorizar,
en el análisis, en el árbol de problemas. Y este árbol de problemas yo lo puedo hacer como individuo, me siento ya un árbol de problemas, pero también se lo puede construir de forma colectiva. Recomendación para el tema de planificaciones territoriales es construirlo de forma colectiva, porque eso seguramente va a permitir dar mejores luces de lo que en realidad está pasando como problemas en el territorio. Ahora, cuando se define un problema, también pueden presentarse como algunos errores, ¿sí? Ya, por ejemplo, uno de esos errores es definir el problema, problemas demasiado agregados, es decir, de forma muy amplia. A veces los dejamos como muy amplios, quedan muy ambiguos, como así muy extendidos, entonces eso puede ser una dificultad o un error. La definición ambigua de problemas, que es lo que decía, dejar como muy abierto, como que puede ser, pero no, tal vez sí, tal vez no. Eso no nos ayuda a entender bien, o sea, no está problematizándose bien porque es como que sí, pero no, tal vez queda así ambiguo, entonces a la final no sabemos si en realidad es un problema o no prácticamente. El falso positivo, que viene a ser otro tipo de error en la definición de problemas, este preferentemente ya está relacionado con las pruebas de hipótesis en el análisis estadístico, ¿sí? Entonces, este se trata de un error al rechazar una hipótesis que debía ser, o sea, la debíamos haber aceptado. Capaz hay una hipótesis que dijimos, no, esta no, la rechazamos, o no la colocamos, ¿sí? Entonces, eso va a generar un error en la definición del problema. Hay otro error que es el error de tipo 2 o el falso negativo, ¿sí? Este, en cambio, viene de los análisis estadísticos de pruebas de hipótesis, pero en este lo que se hace está dado por no rechazar una hipótesis. Entonces yo cogí una hipótesis que no debía poner y la puse. Ahora este viene a darme un falso negativo porque capaz hasta me hace perder el tiempo por haber puesto esa hipótesis dentro de mi estudio y claro, de alguna forma no me permite identificar los problemas que sí pues, pueden estar tapados incluso por esta hipótesis. Y puede haber un error de tipo 3 o error tipo 0, que se asocia más con el tema de la resolución de los problemas, ¿sí? Entonces, cuando se obtiene la respuesta adecuada para una pregunta equivocada. Entonces, yo hice una pregunta equivocada, obtuve una respuesta adecuada, entonces ahí se vienen a asociar como los errores de tipo 3 con una idea de resolver este problema equivocado. Ahora lo que hace un poco eso es que estemos como diciendo, poniendo fuerzas en donde no era necesario. Sí, un poco para ver los posibles errores que se puedan cometer al hacer una problematización. Y aquí ya vamos al árbol de problemas. Como les dije, este es el que más se usa, el árbol de problemas como tal. Aquí tenía como, la idea es hacer un trabajito, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajito en donde vamos a construir nosotros un análisis del problema en función al árbol, y para eso iba como a distribuirles, pero no sé cómo estamos con el cuestionario. ¿Cómo estamos con el cuestionario? ¿Cómo nos ha ido? Yo creo que ya estoy acabando. Ya también. ¿Ya? Jennifer, Leandro, Kimberly, que no han hablado. Perdón, yo también estoy escribiendo ahorita y estoy acabando ya casi. Ya. Porque la idea un poco más en el árbol de problemas, mi idea es un poco más que sea práctico, entonces vamos a hacer un trabajo. Por eso igual les había puesto en la como es. En la plataforma les puse ya el libro, el texto,
y vamos a trabajar en eso. Ahora yo cacho que más bien eso haríamos el día de mañana para no saturarles, para que hoy día más bien se termine el otro trabajo de forma tranquila, sin apuros. ¿Sí? Porque aquí en el tema del árbol de problemas vamos a ver que hay como alternativas. ¿Sí? Aquí tenemos una alternativa 1, también tenemos una alternativa 2 que estaba más abajo. Y podemos tener una alternativa 3 que está más abajo. Aquí está. Sí, entonces nosotros podemos tener como estas alternativas para hacer un árbol de problemas. A ver, déjeme ver la hora, no alcanzamos a hacer eso. Ya. A ver, por hoy lo que vamos a hacer el día de hoy, si hemos avanzado bastante considerablemente, mañana nos enfocamos en el árbol de problemas, ¿sí? Y vamos a hacer un trabajo más práctico. Entonces, cada uno, la idea del día de mañana es construir un árbol de problemas. Entonces, para mañana vamos a venir leyendo, ¿sí? Justamente desde aquí, desde la página 54, para poder avanzar más rápido. Es eso. Hasta la donde estaba alternativa 3, alternativa 3. Hasta la 66. ¿Sí? Vamos a venir leyendo unas 12 hojitas, no es mucho. Entonces vengamos leyendo porque vamos a hacer un trabajo práctico, vamos a construir un árbol de problemas. En realidad, o sea, sí a manera de práctica para que ustedes puedan hacerlo. Este es como les dije, este es uno de los métodos más usados para el tema de problematización y por eso quiero hacerlo de forma práctica. No sé si tengan como alguna duda de la clase del día de hoy. No, Ingel. No. Ya. Ay, Perfecto. A ver, ahorita lo que quedaría es como subir el tallercito que estábamos haciendo la anterior. Denme un segundito para ver la plataforma. No les cambié la fecha todavía, ¿verdad? No, Ingel, se quedó en la fecha anterior. Ya. Ahorita le voy a... Cuestionario 21 de enero era, ¿no? Sí. Ya. Le voy a modificar para el día de hoy, ¿no es cierto? El 25. 25 hasta... Voy a dejar hasta la noche porque como tienen clases después, en caso de que no acaben en el tiempo de clases, puede ser. Claro, ya faltan 10 minutos. Todavía no acaban en 10 minutos, es medio complicado, entonces voy a dejar hasta la noche. Ya, entonces este ya está modificado la fecha. Ahora ustedes tienen igual en la plataforma una parte donde dice trabajo del 25 de enero, ya sería del 26 de enero. Este lo vamos igual a trabajar mañana durante la clasecita, pero igual va a quedar subido o abierto, ¿cómo es? Abierta la plataforma hasta el día domingo. Pero de todas formas lo trabajamos mañana, por eso necesito que vengan leyendo esas paginitas del texto que ya les coloqué. ¿Sí? Eso. No sé si tengan alguna duda, comentario. Hoy día. No. Leandro, Jennifer, Kimberly, preguntas. Ya. Entonces, por hoy no, profe, yo no. ¿Sí? Por favor, suban el cuestionario que estábamos haciendo desde la anterior semana en base a lo que hemos hablado en las clases. Y el día de mañana vamos a ver el árbol de problemas. Vengan leyendo, por favor, y vamos a hacer un ejercicio práctico.
Eso, sin más, por hoy nada más nos despediríamos. Tengan una buena tarde todos y todas y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Hasta Gracias. mañana. Mañana, Hasta luego, Inge, gracias. hasta luego.